Desde aquí, podemos ver lo que realmente importa. El camino que tenemos por delante es largo, pero no imposible. Dios mío, gracias por este día. Ayúdame a seguir adelante con fuerza y paz en mi corazón. Con la fuerza de nuestros ancestros defenderemos nuestra comunidad. Juntos haremos que nuestra voz resuene en cada rincón de este país. Es fundamental que trabajemos juntos para preservar nuestras tradiciones y asegurar un futuro próspero para todos en la comunidad. Hermano, qué bueno verte. Dios bendiga nuestra unión. La paz sea contigo. En la fe, hallamos la unidad que trasciende nuestras diferencias y fortalece nuestro espíritu en comunidad. Jóvenes, recuerden que la fe mueve montañas. No importa lo difícil que parezca el camino, Dios está con ustedes. Sigan adelante con valentía. Hermanos y hermanas, hoy las montañas de Ecuador son testigos de nuestra fe. Dios nos ha dado esta tierra. Padre Celestial, te rogamos por el futuro de nuestra amada nación. Guía a nuestros líderes y bendice a nuestra gente con paz y prosperidad. Amén. El 2026 está avanzando hacia nosotros como una ola que no pide permiso. Una ola que trae desafíos, decisiones y un peso histórico que Ecuador no ha sentido en años. En medio de este escenario, hay una pregunta que resuena con una fuerza que nadie puede ignorar. ¿Estará la Iglesia ecuatoriana lista para unirse cuando más se necesita? Porque esta vez no se trata de templos, denominaciones o estilos diferentes. Se trata de propósito, se trata de visión. Se trata de entender que un país en crisis necesita una iglesia despierta, consciente y unida en espíritu, no dividida por fronteras internas. Las calles del país cargan tensiones que no se resuelven únicamente con leyes o discursos políticos. Hay heridas que solo se sanan desde lo espiritual. Hay atmósferas que solo se alinean cuando un pueblo se levanta con un mismo corazón. Y Ecuador, ahora más que nunca, necesita una iglesia que deje atrás la competencia, el silencio cómodo o las viejas rivalidades que nunca sirvieron para nada. Imagina por un momento lo que significaría ver a la iglesia ecuatoriana levantarse como un solo cuerpo. No como un conjunto de voces aisladas, sino como una fuerza espiritual capaz de iluminar incluso los rincones más oscuros del país. Una iglesia que no espera el domingo para actuar, sino que se convierte en presencia diaria, en guía, en consuelo, en sabiduría, en influencia activa. Este no es un mensaje para criticar, es un mensaje para despertar, para entender que el tiempo de trabajar en islas terminó. Las crisis del país no están preguntando de qué denominación eres, no están pidiendo certificados, están pidiendo unidad. Están pidiendo propósito colectivo. Están pidiendo que la fe se convierta en estrategia y que la esperanza se convierta en movimiento. Por eso este video no comienza con miedo, sino con oportunidad. Porque Ecuador, aunque golpeado, tiene una riqueza espiritual inmensa. Tiene pastores, líderes, jóvenes, familias y comunidades enteras listas para levantarse con una fuerza renovada. Pero esa fuerza solo puede multiplicarse cuando la iglesia decide caminar junta. El 2026 no será un año cualquiera, será un punto decisivo para la historia espiritual del Ecuador. Y la pregunta que abre este viaje de 30 minutos es esta. ¿Responderá la iglesia ecuatoriana al mayor llamado de unidad que ha tenido en décadas? Si estás escuchando estas palabras, es porque eres parte de esa respuesta. Ecuador vive una urgencia que muchos sienten, pero pocos saben cómo enfrentar. Una urgencia que no se ve solo en titulares, sino en la mirada de la gente, en el cansancio emocional, en la violencia que aparece sin explicación, en la incertidumbre que se instala en conversaciones cotidianas. Y mientras el país intenta caminar en medio de sombras, la iglesia carga un llamado que no puede ignorar. Ser luz en medio del caos, no solo con palabras, sino con unidad real.
Hoy la urgencia espiritual del Ecuador no se limita a la oración individual. Es una urgencia colectiva. Una urgencia que exige que las congregaciones dejen de funcionar como pequeños mundos separados y se conviertan en una red viva, interconectada, fuerte y estratégica. Porque el enemigo más grande de un país herido no es el problema, es la división. Y la división espiritual debilita más que cualquier crisis social. No hay duda de que Dios ha levantado voces en el Ecuador. Ha levantado ministerios, talentos, líderes y profetas contemporáneos. Pero cada uno funcionando por su lado no basta para enfrentar lo que el país está atravesando. No basta para sostener el nivel de tensión que se está acumulando. Y definitivamente no basta para preparar el espíritu de la nación antes del 2026. La urgencia hoy no es discutir quién tiene la doctrina más correcta, sino entender quién tiene el corazón dispuesto a unirse. No es debatir quién tiene el modelo más moderno, sino quién tiene la humildad para caminar junto a otros. No es saber quién habla mejor, sino quién ama mejor. Porque la unidad no nace de acuerdos teológicos perfectos, nace del propósito común. Ecuador necesita una iglesia que deje de competir por templos llenos y empiece a competir por transformar vidas. Una iglesia que deje de medir influencia por seguidores en redes y vuelva a medirla por impacto real en las calles, en las familias, en la juventud, en las decisiones del país. Una iglesia que no aparezca solo cuando hay tragedia, sino que esté presente antes, durante y después. El presente es urgente, y esta urgencia exige que la iglesia ecuatoriana reconozca algo esencial. Su división actual no refleja la grandeza de su llamado, no refleja la fuerza espiritual que realmente tiene, y el país necesita esa fuerza más que nunca. Hoy, más que orar solos, debemos aprender a orar juntos. Hoy, más que predicar por separado, debemos aprender a levantarnos como un cuerpo. Porque cuando la iglesia se une, la atmósfera cambia. Y Ecuador lo necesita ahora. El 2026 no es un número en el calendario, es un punto profético en la historia espiritual del Ecuador. Un punto donde las decisiones de hoy tendrán peso en las generaciones que vienen. Y si hay algo que define ese año, es la necesidad urgente de una iglesia que no solo ore, sino que camine como una sola voz. Porque hay momentos en los que la división espiritual se convierte en una grieta nacional, y esta vez esa grieta ya no puede permitirse crecer. El país se acerca a una etapa determinante. Cambios políticos, reestructuraciones sociales, tensiones internas y desafíos que exigen madurez espiritual. No basta con encender velas por separado, es necesario encender el fuego juntos. No basta con declarar desde diferentes rincones, es necesario levantar la voz con un mismo espíritu, porque cuando una iglesia se mantiene dividida, la nación se vuelve más vulnerable. Pero cuando la iglesia decide unirse, la atmósfera espiritual del país se fortalece con una autoridad que ninguna crisis puede quebrar. La visión del 2026 no es solo sobrevivir, es levantar un Ecuador consciente, renovado y espiritualmente firme. Y para eso, la iglesia ecuatoriana debe reconocer que Dios nunca diseñó a su pueblo para caminar fragmentado. Lo diseñó para moverse como un cuerpo, donde cada parte cumple su función, pero todas avanzan en un mismo propósito. En esa visión, no importa cuántas denominaciones existan, importa cuántos corazones están dispuestos a escuchar el llamado a la unidad. Importa cuántos líderes entienden que el crecimiento no está en tener el templo más grande, sino en tener un país más fuerte espiritualmente. Importa cuántas comunidades están dispuestas a orar juntas, servir juntas, levantarse juntas. La unidad no significa uniformidad. No significa borrar identidades ni estilos.
Significa reconocer que el propósito es más importante que las diferencias. Significa entender que el país no se transformará si cada congregación trabaja para sí misma. Significa aceptar que Dios no está buscando iglesias perfectas, sino iglesias dispuestas. Para llegar al 2026 fuertes, la iglesia debe dejar la competencia y tomar la cooperación. Debe cerrar heridas antiguas, soltar viejos prejuicios y abrazar la madurez espiritual. Debe levantar una visión colectiva donde cada congregación, grande o pequeña, es parte de un propósito mayor. Un propósito que trasciende edificios, nombres y plataformas. La Iglesia ecuatoriana tiene la oportunidad de escribir un capítulo histórico. Puede ser la primera línea espiritual que sostenga al país en uno de los años más decisivos que se aproximan. Pero para lograrlo, necesita unirse. Y esa unidad no se decreta. Se elige, se construye, se cultiva, se protege. Unir a la Iglesia ecuatoriana no es solo un acto espiritual, es una responsabilidad nacional, porque cuando las congregaciones se levantan juntas, no solo cambian vidas, cambian atmósferas, cambian decisiones, cambian direcciones. La acción espiritual deja de ser abstracta y se convierte en un movimiento que toca la realidad diaria del país. La responsabilidad colectiva comienza cuando entendemos que la unidad no se construye esperando que otros den el primer paso. Comienza en cada pastor que decide abrir puentes, no muros. En cada líder que prefiere colaborar en lugar de competir. En cada creyente que deja de ver a otras iglesias como rivales y comienza a verlas como parte del mismo cuerpo. La unidad no se impone desde arriba, se construye desde abajo. La acción espiritual que Ecuador necesita hoy no es pasiva, es contundente, es madura, es estratégica. La iglesia debe orar, sí, pero también debe actuar. Actuar para levantar a los jóvenes que están perdiendo la esperanza. Actuar para sostener a las familias que están al borde del quiebre emocional. Actuar para cubrir en oración a gobernantes, autoridades, provincias y comunidades vulnerables. Actuar para formar ciudadanos conscientes, íntegros y llenos de propósito. La responsabilidad colectiva también implica reconocer que la fe debe influir en la manera en que el país toma decisiones. No desde la imposición, sino desde el ejemplo, desde la coherencia, desde la sabiduría, desde la unidad. Una iglesia unida tiene un poder que trasciende templos. Puede convertirse en un faro espiritual para todo el Ecuador. Puede preparar el ambiente para que las decisiones del país no se tomen desde el miedo, sino desde la claridad. Para que la nación no camine a ciegas, sino guiada por valores espirituales sólidos. Cuando la iglesia actúa junta, los jóvenes encuentran dirección, las familias encuentran paz, las comunidades encuentran fortaleza, el país encuentra equilibrio. La unidad espiritual se convierte en un escudo invisible que sostiene al Ecuador frente a lo que viene. La responsabilidad colectiva es esta: no permitir que la división debilite lo que Dios quiere fortalecer. No permitir que diferencias antiguas apaguen el propósito actual. No permitir que el ego, la competencia o la desconfianza corten el movimiento espiritual que puede encender a la nación. Lo que hagamos hoy como iglesia determinará el impacto del 2026. Si actuamos cada uno por su lado, el país seguirá fragmentado. Pero si actuamos juntos, el Ecuador tendrá una fuerza espiritual capaz de cambiar el rumbo de su historia. Este mensaje llega a su final, pero la historia que está por escribirse apenas comienza. Ecuador avanza hacia el 2026 con desafíos que ningún ser humano puede ignorar. Pero también avanza hacia un tiempo donde la iglesia tiene la oportunidad de convertirse en la fuerza espiritual más influyente del país, si decide unirse. Este cierre no es un adiós, es un envío.
Es una declaración sobre el tipo de país que podemos construir si dejamos atrás la fragmentación espiritual y abrazamos la unidad como principio, como estrategia y como respuesta divina. Si la Iglesia ecuatoriana se une, el país tendrá un escudo, tendrá una guía, tendrá un corazón fuerte, listo para enfrentar decisiones difíciles con claridad y propósito. Si la Iglesia camina como un solo cuerpo, la atmósfera del Ecuador cambiará. Habrá más esperanza donde hoy hay miedo. Habrá más luz donde hoy hay sombra. Habrá más fuerza donde hoy hay cansancio. Pero la unidad no depende de discursos. Depende de decisiones. Depende de líderes que deciden extender la mano. Depende de creyentes que deciden abrazar el propósito. Depende de comunidades que deciden trabajar juntas, orar juntas, levantar juntas al país. El llamado es este: sé parte de la Iglesia que se une. Sé parte de la Iglesia que ora con propósito. Sé parte de la Iglesia que actúa con madurez. Sé parte de la Iglesia que levanta al Ecuador. El 2026 está cerca. La historia nos está mirando. Y Dios está esperando una Iglesia que decida caminar unida para sostener a un país que necesita dirección, esperanza y fortaleza espiritual. Hoy, tú formas parte de ese llamado. Tú formas parte del cuerpo. Tú formas parte del Ecuador que viene. La unidad no es un sueño. Es una decisión. Y empieza ahora. Hay un punto en la historia de una nación donde las oraciones sinceras ya no pueden convivir con corazones divididos. Un punto donde la espiritualidad no puede seguir creciendo sobre un terreno lleno de rivalidades, ego, competencia y apariencias. Ecuador ha llegado a ese punto. Y la Iglesia ecuatoriana también, porque ninguna oración tiene verdadero poder cuando se levanta desde un corazón que guarda prejuicios, heridas pendientes o hipocresías silenciosas. La unidad no se construye con palabras suaves, se construye con verdad, valentía y la disposición genuina de reconocer lo que debe ser corregido. La realidad es esta: el país no puede darse el lujo de tener una iglesia fragmentada por pequeñeces internas. Ecuador necesita una iglesia madura, honesta consigo misma, lista para dejar atrás todo aquello que la ha debilitado por años. Porque la hipocresía espiritual, esa que sonríe hacia afuera mientras señala hacia adentro, es una de las fuerzas que más ha frenado el avance del cuerpo de Cristo en el Ecuador. Y este es el momento de soltarla. No basta con orar, no basta con declarar, no basta con cantar. Si la iglesia no está unida de verdad, sus palabras se quedan sin impacto. Porque Dios no bendice la apariencia, Dios bendice la verdad. La oración tiene poder, sí. Pero la oración que cambia naciones es la que nace de un corazón limpio, humilde y dispuesto a servir, no de un corazón que esconde orgullo, crítica o falsa espiritualidad. Y aquí está una de las grandes verdades que deben afirmarse con fuerza. No hay avivamiento donde hay hipocresía. No hay poder donde hay división. No hay impacto donde hay máscaras espirituales. Ecuador necesita una iglesia que hable menos de unidad y la viva más. Una iglesia que deje de dividirse por estilos de alabanza, formas de predicar o nombres de denominaciones. Una iglesia que entienda que el enemigo no teme a los templos grandes, pero sí teme a un pueblo unido. Parte de afinar esta visión implica mirar de frente lo que ha fallado. Reconocer que por décadas la iglesia ecuatoriana ha invertido energía en compararse, en competir, en medir quién crece más, quién tiene más influencia, quién tiene más seguidores. Pero nada de eso construye país, nada de eso sana heridas nacionales. Nada de eso prepara al Ecuador para el 2026. La unidad comienza cuando la iglesia empieza a verse a sí misma como un cuerpo, no como una colección de grupos independientes.
cuando entiende que no existe ellos y nosotros, sino un solo pueblo con un solo propósito. Y para lograr esto, la Iglesia necesita dejar atrás 4 cosas que la han debilitado. 1. El orgullo espiritual. Ese orgullo que cree que solo una forma de hacer iglesia es la correcta. Ese orgullo que critica sin conocer. Ese orgullo que piensa que ya no necesita a nadie más. 2. La competencia interna. La idea absurda de que una congregación gana si otra pierde. En el reino, nadie gana solo. Avanza el cuerpo completo, o nadie avanza. 3. La hipocresía. La más peligrosa de todas. La que lleva a aparentar espiritualidad sin tener verdadero amor. La que predica unidad mientras vive en división. La que clama por avivamiento mientras guarda resentimientos. 4. Las diferencias sin propósito. Sí, existen diferencias. Y existirán siempre. Pero cuando esas diferencias se convierten en excusas para no colaborar, dejan de ser diversidad y se convierten en división. Ecuador necesita una iglesia que decida, con madurez, soltar todo eso. Una iglesia que entienda que el 2026 no será sostenido por templos llenos, sino por corazones limpios. No será guiado por los más famosos, sino por los más íntegros. No será transformado por los más ruidosos, sino por los más unidos. Y esta es la afirmación más poderosa. Una iglesia unida será la fuerza espiritual más grande del Ecuador. Una fuerza capaz de sostener a las familias, de proteger a los jóvenes, de levantar a los débiles, de iluminar las decisiones nacionales, de cambiar atmósferas que la política no puede cambiar. Pero esa unidad no nacerá de campañas, nacerá de decisiones, decisiones reales, decisiones profundas, decisiones espirituales, decisiones como perdonar, buscar paz, dejar de criticar, abrazar el propósito común, cerrar heridas, caminar juntos, soltar lo que divide, proteger lo que une. Porque la iglesia ecuatoriana no puede entrar al 2026 fragmentada, no puede entrar distraída, no puede entrar contaminada con hipocresías, rivalidades o egos. Debe entrar firme, despierta, limpia y unida. Si la iglesia se une, el Ecuador tendrá esperanza. Si la iglesia se une, el país tendrá dirección. Si la iglesia se une, el 2026 no será un año oscuro, sino un año decisivo lleno de propósito. Unidad plus verdad plus oración plus acción plus transformación espiritual real. Este es el momento, maestro. Es ahora. Es tiempo de dejar atrás lo que nunca funcionó y abrazar lo que puede cambiarlo todo.